Bueno, estamos aquí ya en el turno tarde del primer Foro Panamericano de Jóvenes Políticos y me encuentro aquí con Nicolás Mayoraz, que nos ha estado dando una clase magistral, como lo ha sido realmente todo este panel, mencionando específicamente también sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y hubo algo que me pareció curioso resaltar, porque justamente esta semana, como lo mencionó, se había propuesto un foro en el Congreso de la República en Perú, precisamente para poder plantear esta idea de que tal vez la nación, una de las soluciones que puede dar es salirse, ¿no? O tener esta opción de salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y previamente otros congresistas también de la República lo han mencionado en sus discursos, que si es que la Corte sigue imponiendo esta agenda que no tiene nada que ver con nuestros valores que defendemos y que de hecho van contra la Constitución peruana, en este caso, ¿no? Porque soy de Perú, también estaríamos dispuestos a salirnos, o es la propuesta que ellos plantean. Pero aquí Nicolás planteó una propuesta diferente, más bien dijo que la idea sería entrar y nosotros continuar cambiando ahí la historia. Quería saber por qué planteas una propuesta como esa. Bien, bueno, por varios motivos. En primer lugar, felicito a Perú porque está poniendo en agenda este tema. Muchos países no se dan cuenta, Argentina no se da cuenta cómo cede soberanía a la Corte Interamericana. Entonces yo a veces cuando hablo con legisladores le digo, pero por orgullo, por amor propio, por lo menos planteen el tema, después la solución la buscamos. Así que para mí Perú lo felicito porque plantea la cuestión, creo que es muy importante hacerlo. La Corte Interamericana con sus abusos, con sus excesos, se está llevando puesto la soberanía de los estados. Dicho esto, con ese diagnóstico lo que tenemos que pensar es en la solución, la mejor, digamos, ¿no? Salirse de la Corte, hay dos posibilidades, o te sales del sistema interamericano completo o te sales solo de la Corte, es decir, renuncias a la jurisdicción de la Corte. La renuncia a la jurisdicción de la Corte es un trámite que lleva su tiempo y en realidad Perú ya lo ha hecho, Perú ya ha estado afuera y creo que puede comprobar que no ha logrado los beneficios que pensaba que iba a tener, porque la jurisdicción de la Corte continúa en relación a los casos que ya estaban presentados anteriores, es decir, es hacia el futuro y luego de que se celebra la Asamblea de la OEA, y además genera que te empiezan a perseguir más, porque agarran todos los casitos que tenían y te los empiezan a llevar a la Corte. Esto no lo digo no hacerlo por temor, sino porque hay que buscar la solución más inteligente. Lo que yo propongo aquí es quedémonos dentro del sistema y saquémoslo a ellos a patadas, eso es lo que hay que hacer, porque son intrusos del sistema, ellos no son los que verdaderamente representan a los pueblos de América que han firmado la Carta de la OEA, ellos son una minoría ideológica que no la controla nadie, no la controlan los países, no la controlan los gobiernos, no la controla la Asamblea y hacen lo que quieren, con los informes de la Comisión, con la jurisprudencia donde han sentado este criterio del control de convencionalidad que no existía en el derecho internacional público y en el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces lo que tenemos que hacer es activismo judicial, activismo político y hacer que la academia tome nota de esto, las universidades, es decir, empecemos a enseñar los derechos humanos como realmente son y no con el sesgo ideológico que le viene dando la Comisión Interamericana. Y los think tanks como el Global Center for Human Rights que señalan las falencias que tienen, entre otras algo muy sensible como es el financiamiento, es decir, reciben dinero de terceros para aplicarlo a soluciones de casos contenciosos, ¿no? Entonces realmente es una vergüenza. Claro, porque eso les sigue dando poder para que ellos puedan continuar haciendo lo que hacen. No sé si estamos bien, yo espero que sí, de almacenamiento de mi celular, tengo ese temor, pero sí quería hacer una siguiente pregunta, voy a saltearme la de la academia, que creo que ha quedado claro y que yo también estoy de acuerdo, porque hablaste sobre soberanía, que yo creo que es un tema súper importante, pero que muchas personas creen, sobre todo si no la analizamos, digamos, la soberanía, estudiándola en el continente europeo, ¿no? Que podemos hablar tal vez históricamente sobre eso, a veces no confunden, pero hablan de soberanía cuando se habla de invadir otras naciones, como que de una forma que la vemos física, ¿no? Digamos, evidenciada así, pero creo que hoy en día también la soberanía se ve impactada, como usted lo venía mencionando, cuando también están imponiendo ideologías sobre, ¿no? ¿Cuál es el análisis, consideras tú, de esa pérdida? ¿Por qué podemos hablar de una pérdida de soberanía aquí en la región de Latinoamérica? Porque el concepto de soberanía también incluye, además del territorio, la soberanía política, es decir,
la libertad de decisión en temas políticos que no son temas judiciales. Si nosotros dejamos que un tribunal compuesto de miembros que no han sido elegidos directamente por ningún pueblo, sino que han sido en un procedimiento amañado, donde no ha habido un proceso de selección donde todos han podido opinar, no tienen la legitimación para tomar ciertas decisiones. Y si además no está avalado por la Carta de la OEA ni por el mismo reglamento de la Corte, esa legitimación no la tienen. Entonces avasallan la soberanía, porque cuando los estados firmaron y se incorporaron a la Carta de la OEA y a la jurisdicción de la Corte, lo hicieron con ciertos límites. Y uno de esos límites es que se respete su autonomía. Entonces, ¿qué ocurre? Hay ciertas decisiones que toman los estados que, aunque sean opinables, no pueden ser revisadas por la Corte Interamericana. Eso es lo que tiene que entender la Corte. Y entonces, si la Corte lo hace, se mete en la soberanía de los estados. Un caso para mí claro es el caso Gelman de Uruguay. Si un estado decide amnistiar porque considera que políticamente va a traer paz, va a pacificar un país, pero no va a afectar ni el conocimiento de la verdad, ni la reparación de las víctimas de terrorismo de Estado, ese Estado tiene toda la soberanía para decidir justamente dictar una ley de amnistía. La Corte Interamericana dice no pueden, tienen que juzgarlos y condenarlos. El tema del terrorismo en Perú, Sendero Luminoso. Ustedes son víctimas del sistema interamericano, cómo los ha ido llevando hasta las reparaciones económicas millonarias que ha tenido que pagar el pueblo peruano para pagarle a asesinos y criminales que han sembrado el terror en Perú. Y eso afecta a la soberanía de los estados. Muchísimas gracias, Nicolás. Bueno, nosotros siempre cerramos los videos diciendo, seamos una voz diferente, así que si puedes cerrar así. Seamos una voz diferente.